Hablaremos un poco sobre el líquido cefalorraquídeo. Este líquido es un líquido acuoso, transparente e incoloro que influye dentro y alrededor del cerebro y la médula espinal, lo que podemos observar en esta imagen. Ahí hay unas líneas donde dice sistema nervioso central, porque dentro del sistema nervioso central entra lo que es el líquido cefalorraquídeo. Esto se encarga de proteger, alimentar, lubricar, ayudar en la función eléctrica al sistema nervioso central. Este actúa como un amortiguador que ayuda a proteger su cerebro y la médula espinal del impacto o lesiones repentinas. El líquido cefalorraquídeo tiene diferentes funciones. Una de ellas es nutrición del sistema nervioso central, que esta se encarga de hacer llegar el oxígeno y los nutrientes a las células del cerebro, como podemos observar en esta imagen, que lo que se ve en el color celestito es lo que es el líquido, y este permite que el sistema nervioso central se alimente y respire. Otra de las funciones sería el mantenimiento de la presión interna. Es muy importante para mantener regulada la presión dentro del sistema nervioso, independientemente de los cambios que haya en el exterior. Otra de las funciones sería la regulación de las homeostasis, que esta garantiza las concentraciones de los distintos elementos químicos dentro del cerebro. Otra función sería la eliminación de sustancias de desecho. Como bien sabemos, este líquido cefalorraquídeo también sirve como la vía para los desechos, y esta se ocupa de recoger los desechos generados por las células después de estas respiren, y también todos aquellos posibles tóxicos que hayan en el sistema nervioso central. La siguiente función es la flotación del cerebro. El cerebro es un órgano que pesa algo más de 1 kilogramo y para este constantemente lubricado y que no sufra golpes necesita el líquido cefalorraquídeo, entonces es muy fundamental para nuestro cuerpo. Otro paso sería acción del sistema inmunitario. Este ayuda a proteger de infecciones, ataques de bacterias, virus, hongos y parásitos al cerebro gracias a las células inmunitarias que contiene este. La siguiente función sería que transporta las hormonas. Esto quiere decir que se encarga de hacer llegar a todo el sistema nervioso central las hormonas que el cuerpo necesita. El líquido cefalorraquídeo está compuesto por diferentes sustancias. Es rica en glucosa, en vitaminas, hormonas, aminoácidos, ácidos nucleicos, electrolitos, glóbulos blancos. Todos esos componentes permiten que todo el sistema nervioso central esté siempre bien oxigenado y nutritivo y tenga un buen funcionamiento. Como punto número 2, observaremos la composición del líquido cefalorraquídeo, su análisis físico, su análisis químico, su análisis seriológico. En esta imagen podemos apreciar cómo se extrae de la médula espinal el líquido por medio de una hoja. En ellas se obtienen lo que son 3 tubos. Un tubo es para el análisis químico, el siguiente para el análisis seriológico. En el análisis físico observamos lo que es el color, el aspecto, la coagulación. En ellas el color que es de cristal de roca, rojizo, amarillo, en el que se ve transparentoso. En otros observamos si está limpio, si está turbio. Un ejemplo de ellas es cuando está amarillos, que está alto de bilirrubina. En ellas podemos observar de que es de color amarillo y ya podemos observar que si es positivo, negativo, y dependiendo de la coagulación. En el siguiente podemos observar lo que es una imagen detallada de la extracción del LCR, en el cual nos muestra tanto la determinación de los glóbulos blancos como los de los glóbulos rojos para obtener lo que es el resultado detalladamente, tanto ya sea su composición positiva o negativa. En la siguiente podemos observar cómo se extrae lo que es el líquido para la realización de lo que es un frotis. En ellas no se necesitan tanto de otros líquidos, ya que al momento de realizarlo lo podemos ver microscópicamente en el microscopio la obtención de lo que es una de ellas de las patologías, lo que es sífilis. Y por último, en este cuadro encontramos también una de las patologías con sus aspectos,
Por ejemplo, en la meningitis purulenta observamos de que es turbio y amarillento. La meningitis viral observamos que es claro y la meningitis tuberculosa observamos que también es claro. Acá en este cuadro se puede apreciar lo que es tanto las proteínas, glucosa y sus valores de referencia. Cada una de ellas comparándolo con la LCR normal y con las distintas patologías que tenemos. A continuación les estaré explicando acerca de lo que es el derrame pleural. El derrame pleural se produce por una acumulación de líquido entre los espacios que recubren los pulmones y la pared torácica. A este espacio, que prácticamente hay un líquido, se le conoce como espacio pleural. Esto se debe a lo que viene siendo debido a la acumulación de líquido. Es posible que los pulmones no puedan expandirse completamente, lo que se puede dificultar en ese caso la respiración. Aparte de la respiración, el pulmón tiende a veces a colapsarse. ¿Cuál es la causa del derrame pleural? La insuficiencia cardíaca, la neumonía y otras infecciones, como lo que es el cáncer, la embolia pulmonar, la enfermedad hepática e inflamación de los tejidos alrededor de los pulmones. Hay dos tipos de derrame pleural. Se conoce el primero como lo que viene siendo el derrame pleural transudativo, el cual este es causado por el líquido que se filtra hacia el espacio que recubre o que rodea lo que viene siendo los pulmones con la pared torácica. Se sitúa en el tórax, separando los pulmones de las estructuras que los rodean. Esto se debe a una presión elevada en los vasos sanguíneos o a un contenido bajo de proteínas en la sangre. La causa más común es la insuficiencia cardíaca. El otro derrame que existe, en este caso en los tipos de derrame pleurales, es el derrame exudativo. Este es causado por los vasos sanguíneos, ya sean o los vasos linfáticos bloqueados, el cual causa lo que es una inflamación, una infección, una lesión en el pulmón o incluso hasta tumores. La causa de este derrame exudativo son varias. Entre las más comunes es acerca de lo que viene siendo la neumonía, el cáncer, la embolia pulmonar, la infección viral y la tuberculosis. A continuación vamos a presentar la función principal y la composición del líquido pleural. La función principal del líquido pleural es facilitar el movimiento de los pulmones en el interior de la caja torácica, armonizando las fuerzas elásticas y no elásticas torácicas y pulmonares para disminuir el gasto energético de los movimientos de expansión y retracción pulmonar. Esto es posible gracias a la existencia de una presión negativa intrapleural que evita el colapso del pulmón y que las dos hojas pleurales deslicen una sobre la otra gracias a la presencia de una fina capa de líquido pleural entre ellas. Bien, a continuación tenemos una tabla que habla acerca de la composición del líquido pleural. En condiciones normales, la composición del líquido pleural, aquí podemos observar que no muestra diferencias en cuanto al sexo. Sin embargo, se ha observado un aumento ligero pero estadísticamente significativo del porcentaje de neutrófilos en fumadores con respecto a no fumadores. Bien, en la tabla podemos observar que en las condiciones normales de la composición del líquido pleural observamos que el volumen es de 0,3 a más o menos 0,6 mililitros sobre el kilogramo de peso corporal. Podemos observar también que las células sobre mililitro cúbico, los valores son de 1000 a 5000. También podemos observar las células mesoteliales, que es de 0 a 2%. Y de macrófagos tenemos de 64 a 80%. También podemos observar que tenemos a los linfocitos CD4 sobre CD8 del 18 al 36%. Y proteínas podemos observar que tenemos de un rango de 1 a 2 gramos sobre decilitro. De albúmina podemos observar también que tenemos del 50 al 70%. De glucosa similar al plasma. LDH es menor al 50% del valor en plasma. Y el pH plasma. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el líquido peritoneal. ¿Qué es el líquido peritoneal? Bueno, es el espacio entre ambas capas que se denomina cavidad peritoneal y contiene una pequeña cantidad de fluido lubricante. Esto se le conoce ya sea líquido peritoneal o líquido ascítico. Este es un fluido que actúa como lubricante en la cavidad abdominal. Esta se encuentra en pequeñas cantidades de 5 a 20 mililitros. Es un líquido ceroso que recubre la cavidad abdominal y envuelve las vísceras. Este actúa, como ya les había dicho, como lubricante, reduciendo la fricción que hay del movimiento de los órganos durante la digestión. ¿Cómo se utiliza? El análisis del líquido peritoneal se utiliza para ayudar a diagnosticar la causa de inflamación del peritoneo, que en este caso es peritonitis, y
de una acumulación de líquido peritoneal, que este se le conoce como ascitis. Ahora vamos a hablar sobre las funciones del líquido peritoneal. Si vemos en la siguiente imagen, vemos la anatomía del líquido peritoneal, en la cual la parte amarilla es donde se encuentra el líquido peritoneal. Pero ¿cuál es la función? Este es un espacio potencial que se encuentra entre las capas parietal y también visceral del peritoneo. Esta cavidad está llena de una pequeña cantidad de líquido, que es realmente muy poca. Esta es secretada por las glándulas mesoteliales que recubren el peritoneo. Y su principal función es que las capas que se encuentran en el peritoneo se deslicen, pero con muy poca fricción, para que los órganos no se vean afectados por este. Entonces su principal función del líquido peritoneal es nada más evitar la fricción de los órganos que se encuentran en este. Ahora vamos a hablar de los valores de referencia del líquido peritoneal, comenzando con el análisis físico, en el cual vamos a encontrar que su aspecto va a ser límpido, de una coloración amarilla clara. De una coagulación negativa vamos a encontrar leucocitos, pero menos de 300 por milímetro cúbico, y eritrocitos vamos a tener una concentración negativa. Siguiendo con esto, vamos a encontrar que vamos a poder medir la glucosa con un valor de referencia de 70 a 100 miligramos por decilitro, proteínas de 0.3 a 4.1 gramos por decilitro. Amilasa vamos a encontrarla de 138 a 404 miligramos por decilitro. Lactato vamos a encontrarla menor a 25 miligramos por decilitro y vamos a tener un pH de mayor a 7.35. Comenzando con el análisis bioquímico, vamos a encontrar o vamos a hacerle algo que se va a llamar un gradiente de albúmina, también denominado gasa, en la cual nosotros vamos a restar la albúmina sérica de la concentración de albúmina en el líquido que vamos a ver. En la albúmina sérica la vamos a medir en el plasma, y la albúmina de líquido la vamos obviamente a medir en la albúmina de líquido de lo que es el líquido peritoneal. Encontramos concentraciones mayor a 1.1 gramos por decilitro, vamos a encontrar la enfermedad de hipertensión portal por cirrosis. Y si la encontramos menor a 1.1 gramos por decilitro, vamos a encontrar que se trata de una enfermedad ocasionada por un carcinoma peritoneal. Siguiendo con el análisis bioquímico, vamos a encontrar la concentración de proteínas totales, en la cual si encontramos una concentración menor a 2 gramos por decilitro, vamos a deducir que es por una peritonitis bacteriana espontánea o una perforación intestinal. En cambio, si encontramos una concentración mayor a 100 gramos por litro, esto se va a deber a una perforación intestinal. Ahora, en la concentración de glucosa, si la encontramos demasiado baja a los valores que mencioné con anterioridad, lo va a poder causar una peritonitis bacteriana espontánea. Si se encuentra extremadamente bajo, esto se va a deber a una perforación intestinal. Ahora, con la determinación de enzimas, vamos a medir principalmente la enzima colinesterasa, en la cual si se encuentra baja a menos de 600 unidades por litro, se va a tratar de trastornos hepáticos. En cambio, si esta se encuentra a mayor rango de 600 unidades por litro, esto se va a deber principalmente a una tuberculosis o neoplasias. Y para terminar, las últimas dos enzimas que mediríamos sería la amilasa y también la lipasa, en las cuales si las concentraciones son iguales o menores de 0,44 a 0,33, vamos a encontrar que es causada por una cirrosis no complicada. En cambio, si encontramos valores de 5.59 a 0,2, vamos a decir que se trata de una ascitis pancreática. Bueno, ahora hablaremos de lo que es la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es básicamente un tratamiento que se utiliza en la insuficiencia renal. Esta utiliza el revestimiento del abdomen o vientre del paciente para filtrar la sangre dentro del organismo. ¿Cómo funciona? Bueno, este tratamiento se necesita una solución que se llama solución diálisis. Esta contiene agua con sal y otros aditivos. Este fluye desde una bolsa a través del catéter hasta el abdomen. Cuando la bolsa se vacía, se desconecta el catéter de la bolsa y se tapa para que el paciente pueda moverse y realizar sus actividades normales. Y mientras la solución de diálisis está dentro del abdomen, absorbe las toxinas y el exceso de líquido del organismo, ya que como es una insuficiencia renal ya no puede hacer esas funciones, y lo podemos ver en la imagen que tenemos aquí, cómo es que está conectado de la solución diálisis, el catéter, cómo es que llega de la cavidad abdominal hasta el peritoneo. Ya después de unas horas se drena la solución y las toxinas del abdomen a una bolsa vacía. Esta se puede desechar en un inodoro o en una tina. Luego se vuelve a comenzar con una solución nueva de diálisis
y cuando esta solución está fresca puede absorber rápidamente pues los desechos. Ahora veremos las funciones del líquido de diálisis peritoneal. Hay que tener en cuenta que este líquido no es secretado por nuestro cuerpo, sino que es un líquido estéril que es sintético, y este está especializado o se utiliza principalmente en el proceso de diálisis peritoneal, que es una modalidad de tratamiento utilizada para tratar a pacientes con insuficiencia renal crónica. ¿Cuál es su función? Bueno, su principal función es purificar los productos de desecho y exceso de líquidos que se encuentran dentro del peritoneo cuando los riñones no pueden hacerlo de una manera propia. Entonces ahí entra la diálisis peritoneal. Esta se lleva a cabo introduciendo un catéter especial en la cavidad abdominal, como lo vemos en la siguiente imagen. Vemos una bolsa en la cual se encuentra el líquido. El líquido va a entrar a lo que es el peritoneo, y por medio de ósmosis lo que va a hacer un intercambio de líquidos que se encuentran aquí, que son productos de desecho, ya que esta persona no los puede limpiar por sí misma, ya que cuenta con una enfermedad denominada insuficiencia renal. Pero ¿cuál es su composición? La composición de esta principalmente, como ya había mencionado, es un líquido sintético. Entonces esta se va a ver afectada o va a estar dependiendo del paciente, ya que hay diferentes. Pero tenemos una fórmula estándar, y dependiendo del paciente, que les digo, la fórmula estándar tiene una concentración de glucosa muy alta, por lo cual para personas con diabetes esto se ve afectado, por lo cual estas personas optan por otras fórmulas, que en lugar de dextrosa simplemente tienen agua destilada o simplemente tienen aguas con muchos iones. Pero la fórmula estándar, como lo vemos en la siguiente imagen, se compone principalmente de glucosa, electrolitos, bicarbonatos, osmolitos y componentes buffer para equilibrar el pH. En el sodio encontramos que la concentración es de 132 milequivalentes por litro. Potasio normalmente se encuentra en valores de ceros. El magnesio se encuentra en una concentración de 1.5 milequivalentes por litro. El calcio de 73.23, y también tenemos cloruro y lactato. Su función de cada uno es equilibrar y ayudar para la ósmosis y el intercambio de líquidos para poder limpiar lo que es el peritoneo. Ahora continuamos con los valores de referencia de diálisis peritoneal. La glucosa que se encuentra en el líquido de diálisis peritoneal suele ser de 1.5 hasta 4.25. Ahora tenemos lo que es la creatinina. Esto depende de lo que te diga el doctor y del estado del paciente. Después tenemos lo que es el potasio en líquido de diálisis peritoneal. Esto es en un rango de 2 a 3 miliequivalentes sobre litros. Tenemos también lo que es el calcio, que sus valores del calcio es de un rango de 2.0 a 3.5 miliequivalentes sobre litros. El magnesio, de igual manera que la creatinina, puede variar dependiendo del paciente. Entonces pues ya en lo que es el doctor te va a dar los valores. Ahora, en lo que es el pH, su rango se mantiene desde 5.2 a 5.7. La urea, al igual que la creatinina, es un producto de desecho que se acumula en la sangre cuando los riñones no pueden eliminarla adecuadamente, y este se mide para evaluar la cantidad de depuración de urea durante la diálisis peritoneal. El recuento celular también, de igual manera, se hace un recuento celular lo que es en el líquido para evaluar la presencia y cantidad de células sanguíneas u otras en líquido. Tenemos lo que es el volumen y ultrafiltración. ¿De qué se trata? Bueno, nos ayuda a determinar si el paciente está eliminando el exceso de líquidos de manera adecuada.